Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestras lecciones de cada domingo. Y dentro de lo que vimos el domingo pasado acerca de la parábola del hijo mayor y del hijo menor, dentro de esta parábola hay tres palabras involucradas que son, como aparece en la diapositiva. Vimos acerca del amor del Padre, vimos acerca de su bondad y vimos acerca de su compasión, o que el Padre tuvo misericordia. Pero hay una cuarta palabra que no quiero dejar fuera de esta historia, que si no se menciona dentro de la parábola, sí se ve en toda la historia de esta parábola. Y esa es la palabra gracia. Cuando hablamos de gracia, efectivamente estamos hablando del favor que tuvo Dios hacia la humanidad, hacia todos nosotros. Que Dios da sin esperar nada a cambio, y que va muy relacionado con su amor, ágape, de que Dios nos ama, porque Él es amor, es su naturaleza. Dios nos ama, pero también Dios mostró su favor, su don, su regalo, lo que Él quiso dar, de su voluntad, sin esperar nada a cambio. Y entonces yo quiero hablar en esta mañana acerca de esta palabra gracia, que en ese primer sentido es que Dios se da. La Escritura dice que Dios se vació como un recipiente que está lleno de agua y que se le sale totalmente el agua, se vació. Pero en otro segundo sentido, la palabra gracia es la influencia de Dios en la vida del ser humano, es la influencia de Dios en el corazón de sus hijos, para que sus hijos a su vez puedan mostrar su carácter. Entonces Dios influye en nosotros a través del Espíritu Santo, su carácter, para que nosotros lo podamos manifestar hacia los demás, principalmente a los que conforman su cuerpo, o que es la iglesia, y así bendecir a muchas otras personas. Así que el plan de Dios no solamente es personal. Sí, la salvación viene de forma personal, pero siempre es con el propósito de bendecir a otros. Así es que no solamente, aunque hoy está muy de moda yo quiero mi relación con Cristo, pero no quiero nada con la iglesia. Yo quiero un cristianismo donde yo en mi casa puedo escuchar, puedo leer, puedo edificarme, pero no quiero tener relación con los demás. El propósito de Dios no es así. Es para formar parte de un pueblo, y Él quiso formar ese nuevo pueblo y echó mano de su gracia. Así es que vamos a hablar de la gracia en esta mañana. Vamos a la siguiente diapositiva para recordar un poco acerca del papá amoroso que tuvo un hijo menor, que fue el malo, que fue el pecador, que él pidió la herencia, que la malgastó, ¿verdad? Desperdició toda su posesión, esa una tercera parte que le correspondía. Les recuerdo que al hermano mayor le correspondía 2/3 partes de las posesiones del padre. Y quiero iniciar con una de las responsabilidades que tenía el hijo mayor. No solamente el privilegio de recibir 2/3 de la herencia, del total de los bienes del padre, sino que también su responsabilidad, porque así como hay privilegios, hemos dicho, hay responsabilidades en todo. Como padres tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Como madres, como hijos tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. En nuestras profesiones, en nuestros negocios, en nuestra empresa, en todo tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades.
Y una de las responsabilidades que era del hijo mayor, o una de las razones por las cuales recibía 2/3 partes de la herencia, era porque tenía la responsabilidad, en caso de que faltara el padre, de cuidar a su madre y a sus hermanos. Ahora, recordando un poco acerca de la parábola del hijo mayor y del hijo menor, donde hacíamos énfasis que Dios o Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La responsabilidad del hijo mayor, una vez que el hijo menor se fue, la responsabilidad del hijo mayor era buscarlo, era cuidar de él. La gran pregunta, ¿aparece en la parábola? ¿Lo hizo el hijo mayor? No lo hizo, pero era su responsabilidad. Necesitamos hablar de privilegios, hermanos, pero también necesitamos hablar de responsabilidades para mantener ese equilibrio de lo que somos. Ahora, Jesús es nuestro hermano mayor. Pero este hermano mayor no es igual que el hijo mayor de la parábola. Y gracias a Dios que como hermano mayor fue un hermano mayor diferente. Así es que en esta mañana, pensando en la gracia, vamos a hablar acerca de este hijo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de esa responsabilidad que Él tomó para mostrarse como hermano mayor. Así es que vamos adelante. Vamos a buscar 2 Corintios 8:9. Si lo buscas rápido en tu Biblia. Y yo quiero que lo vayan comparando con los versículos que van apareciendo en pantalla. Porque esta vez puse estas diapositivas para comparar su Biblia con lo que yo puse. Dice así, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia. Ya hemos hablado mucho de la gracia, tú sabes de la gracia, sabes lo que es la gracia, y la iglesia de Corinto sabía también. Entonces Pablo les recuerda, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esta gracia? Que por amor a vosotros se hizo, ¿qué se hizo? Pobre. ¿Siendo qué? No oigo. Siendo rico. Otra vez. Se hizo pobre siendo rico. Bien. Ahora, continuamos. Para que, es beneficio, propósito, para que vosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que en su amor y en su gracia, Él siendo rico, se hizo pobre, para que en esa pobreza fuésemos nosotros ¿qué? Enriquecidos. Con esta idea, vámonos adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Solo para recordar, recuerdan que en Lucas 15 vimos en el versículo 12, y les repartió a los dos la hacienda. Uno la recibió. Las 2/3 partes todavía el padre las retuvo, por eso le dice al hijo mayor, pero todo lo que tengo es tuyo. ¿Y de qué está hablando ese versículo 12 que les repartió la hacienda? De sus propiedades. ¿Sí? En el versículo 20, en la segunda parte, dice que el padre cuando vio al hijo menor a lo lejos, dice que corrió. Y comentamos que los niños podían correr, las mujeres podían correr, los jóvenes podían correr, pero era deshonroso que el padre de familia corriera, porque tenía que levantarse la túnica y mostrar su vergüenza, pero lo hizo. Así es que puso en riesgo su persona.
Entonces hablamos de propiedades, hablamos de lo que él era, de su persona, y en el versículo 28, en la segunda parte, dice que salió el padre, no solo salió, no solo corrió, no solo lo abrazó, no solo lo besó, sino que le rogó al hijo mayor que entrara a la fiesta. El padre rogándole al hijo mayor que entrara por favor a la fiesta. ¿Dónde quedó su posición? ¿Dónde estaba su autoridad o su poder? En el versículo 23, regresando, es para recordar. El padre dijo, cuando ya vio al hijo menor llegar, ¿verdad? Y que lo abrazó y le besó, dio una orden a los criados: maten el becerro, o el mejor becerro, el que fue engordado con granos, con una dieta especial, de una manera especial, fue engordado para una fiesta especial. Y hagamos fiesta. ¿En honor a quién? ¿A él? ¿O al hijo menor que estaba muerto y que ahora estaba vivo? El honrar al hijo, el glorificar al hijo, para que eso pudiera suceder, él tenía que despojarse también de su posición y de su posición de gloria. ¿Me van siguiendo, hermanos, hermanas? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en resumen, cuando la Biblia dice en 2 Corintios 8:9 que se hizo pobre, tuvo que despojarse. ¿Y de qué se despojó? De muchas cosas, pero vamos a ver solo 4. Una, se despojó de sus propiedades, se despojó de lo que era su persona, de su autoridad y poder y de su posición de gloria, de su gloria. Vamos a argumentar con versículos bíblicos estas 4 cosas, hermanos. Y de manera ilustrativa estoy acá arriba y me voy a bajar allá abajo para hacerlo más ilustrativo. Porque el Señor bajó, dice que bajó. Así es que si la gloria es para el Señor, nosotros necesitamos estar ¿qué? Abajo. Vamos a argumentar esto, hermanos. ¿Les parece? Así es que también quiero luchar contra el calor, estar más cerca de ustedes, y si se duermen, yo les aplaudo cerca de sus orejas. Vamos a la siguiente. Dice, Filipenses nos explica muy bien esto y nos los aclara. Capítulo 2, verso 6. Abran sus Biblias, véanlo. Y van comparando el versículo de su versión con lo que yo escribí. Porque yo escribí a lo que yo comprendí de las Escrituras, hermano. ¿Sí? Bien, versículo 6 dice, el cual, ¿cómo dice su versión? ¿El cual qué? Siendo en forma de Dios. Ok, el cual existiendo en forma, existiendo en su naturaleza como Dios, y naturaleza tiene que ver con características de Dios. Y ustedes lo mencionaron o lo mencionamos hace unos momentos, que tenemos un Dios ¿qué? ¿Qué? Grande, ¿qué más? Fuerte. Entonces, Él existiendo en su naturaleza de Dios como todopoderoso, como creador de todas las cosas, como dueño de todas las cosas, como el rey sobre todas las cosas, no estimó, no consideró quedarse en esa posición y condición de rey de Dios, sino que dice el versículo, que no consideró ser igual a Dios, quedarse en esa posición. Y al no considerar eso, dice que como algo a qué, aferrarse.
Y aferrarse viene de la palabra apoderarse. En otras palabras no dijo, yo soy Dios, soy todopoderoso, tengo poder y me aferro a mi poder. Esto lo entendemos en la política. Resulta que uno llega a ser gobernante o presidente municipal, y aquí lo hemos vivido. No, pues el hombre, no, pues ahora que quede la esposa, que quede la mamá. Y no basta con eso, no, pues ahora que quede el hijo. Eso es aferrarse al poder, querer tener el control absoluto de toda una ciudad. Y Dios, siendo en naturaleza de Dios, no se apoderó, no se aferró a permanecer como Dios en su naturaleza. ¿Qué pasó? Siguiente versículo, el 7. Dice, el 7, por favor. Sino que se despojó, se vació a sí mismo. ¿Qué significa a sí mismo? De su voluntad. Tú no lo pediste, Él quiso hacerlo. Por eso empieza diciendo que Él no se apoderó, no se aferró a ser o a seguir viviendo en naturaleza como Dios, sino que se vació. Y a sí mismo, ¿por qué lo quiso? ¿Por qué lo quiso? Porque te ama, porque Él es bueno y porque desea lo mejor para nuestra vida. Ahora, miren esto, tomando forma o naturaleza ¿de qué? De siervo. Ve cómo empieza el descenso. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hombre, ¿verdad? Pero como hombre, no llegó como un gobernador entre los hombres, ya estando en condición de hombre, sino que aún como hombre tuvo una naturaleza de siervo. En otras palabras, una naturaleza de esclavo, características de esclavo. Y ¿saben una cosa? No cualquier esclavo, el más bajo de los esclavos, porque dentro de los esclavos también hay posiciones. Pero en su posición de esclavo era el que tenía que recibir a los invitados y lavarles los pies. Dice que tomó forma o naturaleza de siervo, hecho semejante a los hombres o parecido a los hombres. ¿Por qué parecido a los hombres? ¿Que no fue 100% hombre? Entonces, ¿por qué dice que en forma de hombre o parecido a los hombres? La única diferencia, amados hermanos, es que Él fue sin pecado. Pero como hombre vivió todas las inclemencias que el ser humano vive. La única diferencia es que era sin pecado. Ahora vamos al siguiente versículo. Y estando en condición de hombre, no estimó, no consideró quedarse en la naturaleza de Dios, sino que bajó a naturaleza humana. Y siendo de naturaleza humana, se hizo esclavo, se hizo siervo. Y todavía siendo esclavo y siervo, se humilló. Dice, se humilló. ¿Y de qué nos habla la humildad? De bajar, de ser allanado. Por eso cuando Él dijo, todo monte será allanado, y todo lo que esté hondo también será rellenado, para que todo quede ¿qué? Al mismo nivel. ¿Al nivel de qué? De la humildad, que es allanar, que es bajar. Pero también aparece que dice a sí mismo. Él voluntariamente, de su voluntad, se hizo hombre, se hizo esclavo, y estando como esclavo todavía se humilló. Pero ahí quedó la cosa. Ahí quedó, hermanos. ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no?
No, ¿por qué? Porque todavía lo mataron. Y no fue cualquier muerte. No fue de una enfermedad, no fue de muerte natural, no fue en un accidente. Murió como ladrón, como impostor, como hereje. Muerte de cruz. Entonces se dan cuenta que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía la naturaleza de Dios, ¿ven cómo viene de una forma descendente? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Porque este es el Jesús que conocemos. No sé qué vamos a hacer, hermanos, ni a dónde vamos a llegar. En serio. Lo que sí les puedo decir, que necesitamos seguir estudiando las Escrituras, necesitamos seguir profundizando en las Escrituras para saber cuál es el mensaje de Dios. Porque no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Y muchos hoy me doy cuenta en los videos, en lo que escucho, dicen, es que la Biblia dice. No dice la Biblia, es lo que tú entiendes de la Biblia, porque a veces la Biblia dice otra cosa. Y nosotros pensamos que ya lo entendimos y lo conocemos. Pero es lo que uno concibe. Entonces lo que yo concibo de las Escrituras, pues es de lo que yo hablo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pero muchas veces hemos predicado, hemos dicho cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Por eso es que yo, hermanos, necesitamos profundizar en las Escrituras. Y si algo necesitamos es darle tiempo a las Escrituras. Sigamos adelante. Ahora, Dios, hombre, siervo, esclavo y muerte. Este es el Jesús, hermanos. Pero gracias a Dios es la mitad, no es la verdad completa, ¿verdad que no? Porque fue muerto, pero ¿qué pasó el tercer día? Exacto, se levantó de entre los muertos. Pero algunos escritores dicen que para disfrutar realmente de la victoria, hay que conocer también lo que es la derrota. Para disfrutar verdaderamente de la lana, de las propiedades, ¿verdad? Es cuando hemos estado pobres. Y es cuando se cuida, es cuando se guarda y es cuando se disfruta. Y cuando se aprende para lo que son las propiedades y para lo que es el dinero. Porque quiero aclarar aquí una cosa. Jesús no hizo un voto de pobreza. Jesús no bendice la pobreza, ni Jesús quiere que todos estemos pobres. Eso no lo dice la Escritura. Eso yo no lo veo en la Escritura, en mi escasa madurez y conocimiento. No, Dios quiere que estemos bien, porque Él suplirá todo lo que nos falta, lo que nos falte conforme a ¿qué? A las riquezas de su gloria. Así que aclaro que Dios no honra la pobreza. Sigamos adelante, ya me eché como 2, 3 comerciales. Bien, vamos a ver acerca de sus propiedades, que sí dejó propiedades. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, dice, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿De quién son todas las cosas? De Él. Y estamos hablando de las cosas que están sobre la tierra, todo el globo terráqueo y todo lo que está en el universo y aún en los cielos. Siguiente. Estamos viendo de sus propiedades. El Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, dice el salmista. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, dice. Por si no la consideras dentro de los cielos, la tierra,
Dice, también la tierra es de Él, el mundo y hasta tú y todo lo que en Él hay. ¿Estás tú en el globo terráqueo? Criatura del Señor, le perteneces a Él. Y dice, y tú lo fundaste. Entonces, ¿es su propiedad o no? Y el Salmo 24:1, que lo conocemos muy bien, del Señor es ¿qué? O de Jehová es la tierra y ¿qué? Y su plenitud, todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Entonces es de Él. Vamos a seguir. Con respecto a su persona, entonces Él tiene muchas propiedades. Y al dejar su naturaleza de Dios, se despojó de sus propiedades. Ahorita vamos a aclarar eso también. Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo, hablando de Jesús, de la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, de naturaleza de Dios en su persona. Su personalidad es ser Dios. Hebreos 1:3 nos los aclara también, dice, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Por eso cuando Él dijo que era su Hijo, y cuando Él decía, o las personas decían, es Hijo de Dios, querían decir, es de la naturaleza de Dios, tiene las características del mismo Dios. Y el escritor de los Hebreos nos los explica diciendo que Él es la manifestación, el resplandor de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso cuando Jesús vino y le dijo, yo vengo a mostrarles cómo es el Padre. Yo les he venido a mostrar la gloria del Padre. Por eso Pedro fue uno de los que escribió y dijo, y vimos su gloria. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Lo que hemos visto y oído, eso les estamos anunciando y les damos a conocer acerca de su gloria, porque ¿se acuerdan cuando se transfiguró? Porque les mostró un poco de su gloria. Bien, sigamos adelante. ¿Están conmigo? Con respecto a su autoridad, miren, Lucas 22:42 dice, Padre, si esta es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dijo Jesús. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre, el que me envió. Entonces, a ver, hemos dicho que siendo de la naturaleza de Dios, siendo Dios, no se aferró, no se apoderó de eso y así mismo se despojó. Por un lado dice que Él de su voluntad quiso y por otro lado dice que el Padre lo envió, ¿verdad? Por un lado también leíamos anteriormente acerca de que Él bajó a ser hombre, pero hablamos de la transfiguración, de que manifestó también su gloria como Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que lo podamos entender, hermanos y hermanas, es que el ser igual a Dios, porque Él era Dios y tomaba decisiones como Dios, pero acuérdense que nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando dejó su naturaleza de Dios? ¿Dejó de ser Dios? No, porque decimos que es 100% Dios y 100% hombre, y eso es verdad. Quiere decir que tanto su poder como su gloria, como su naturaleza de Dios, la sometió o vino a estar abajo de la autoridad del Padre. Por eso dice la Escritura que Él hace lo que el Padre le dice, que si Él desea hacer algo, como sometió su autoridad al Padre,
tiene que pedirle al Padre si le permite hacerlo. Por ejemplo, cuando se transfiguró, lo hizo de su voluntad, manifestar que él tenía ese atributo de Dios. Lo hizo porque el Padre, ¿qué? Se lo permitió, se lo autorizó, le dio permiso. Entonces, ¿qué pasó con Jesús cuando se hizo hombre? Y esto espero que lo podamos entender un poco. Él siguió siendo Dios, hermanos, como hombre, pero sometió sus poderes, su todopoderoso, toda su gloria la sometió en obediencia al Padre. Si el Padre le daba permiso de hacerlo, lo hacía. Si no le daba permiso, no lo hacía. Por eso cuando Él dice que Él no hace su voluntad sino la del Padre, o cuando estaba ahí en la agonía en el Getsemaní, Él oró y dijo: Padre, ¿puede ser de otra forma? O sea, el evitar ir a la cruz, ¿hay alguna otra forma? No, no la hay. Bueno, entonces me someto. Y por eso fue crucificado y se le mató. Pero espero haberme explicado en esto porque es importante. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sigamos adelante. 6:38 dice: porque bajé del cielo no para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Le puse Dios porque para hacer la alusión a que Dios como hombre está hablando. Bajé del cielo, hombre, no para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, que fue quien me envió, porque estaba sometido a la autoridad del Padre. Y Juan 8:28 dice: no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Porque está hablando en su humanidad. Él nació como bebé, es más atrás, fue concebido como usted y yo, a diferencia que a nosotros nos concibió nuestro Padre, ¿verdad? Pero Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Pero también su mamá, se desarrolló en el vientre de su madre, como nosotros también. Y vino a este mundo cuando su madre dio a luz, como usted y como yo. Y fue bebé, y fue niño, y fue adolescente, y fue joven, hasta que se hizo un hombre de 30 años. Entonces todo lo vivió como hombre, en su naturaleza de hombre, dejando su naturaleza de Dios sometida a la voluntad del Padre. Pero todo lo vivió como hombre. Por eso la Escritura nos dice que Él se puede compadecer de nosotros, que entienda perfectamente nuestras dificultades como seres humanos, porque Él se hizo hombre. La única diferencia, repito, es que Él no tenía pecado. Nosotros sí, porque venimos de Adán y heredamos de la desobediencia de Adán. Bien, seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Juan 17:5, miren lo que dice. Y ahora, ya está despidiéndose, sabe que va a ir a la cruz. Y ahora le dice al Padre: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es interesante este versículo, pero me voy a quedar con que Él está diciendo al Padre otra vez: llévame junto a ti y glorifícame. Otra vez que tenga y que tome nuevamente mi gloria que tenía yo contigo antes de venirme y someterme a tu voluntad, haciéndome hombre. Entonces quiere decir este versículo que estaba en gloria con el Padre, dejó esa gloria y otra vez va a volver ¿a qué? A esa posición, hermanos, porque solamente vino para salvarnos.
y nuevamente volvió al Padre, y Él le va a entregar toda la gloria al Padre, todo el reino, toda la autoridad, todo el gobierno nuevamente al Padre. Porque hablamos de restauración. Por eso cuando hablamos de salvación, ok, nos salvó a nosotros, pero no solamente nos restauró a nosotros, sino que viene la restauración de todas las cosas, a tal grado que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Seguimos. Ahora, otra vez regresamos con la parábola. Entonces, y les repartió las propiedades. Jesús se despojó, corrió, abrazó y lo besó, expuso su persona, se hizo siervo. Salió el padre y le rogó al hijo mayor que entrara en su casa, donde dejó su posición y poder. Se humilló y después su posición de gloria, se hizo hombre. Seguimos. Y creo que terminamos. Bien, entonces ahora podemos, hermanos, hablar de que Dios nos ama, de que Dios es bueno, de que Dios tuvo misericordia y compasión, porque manifestó y también manifestó su gracia para con nosotros. Regresemos a 2 de Corintios en su Biblia y vamos a terminar con esto. A ver si ya nos cobra sentido este versículo. ¿Están ahí? ¿Ya se durmieron? Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Están ahí? ¿Quién es? El viejo Inés. ¿Están ahí? ¿Qué se fueron al campamento, mini campamento a Jalpan o qué? ¿Están ahí? A ver, lobos, ¿están ahí? 8:9. Porque ya conocéis ahora, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Pensemos en todo lo que pasó, ¿sí? ¿Estamos? Pero Él es siendo rico, para que vosotros, hermanos, con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Por qué pasó esto? Porque como ovejas estábamos perdidos. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque 10 monedas de una mujer que tenía 10 monedas, el salario de 5 días, y perdió una, y barrió la casa y acomodó los muebles hasta que la encontró, y cuando la encontró dice que se regocijó, invitó al té a sus amigas. Y aún en la congregación, cuando el hermano César dijo, alguien tiene gratitud, se levantó y dijo, yo doy gracias, porque mi moneda que estaba perdida, la encontré. Y luego en la parábola del hijo mayor y el hijo menor, hubo una gran fiesta. Y concluye esa parábola diciendo que hay gozo en el cielo cuando un pecador viene a la comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Así es, hermanos, que con esto yo espero que ya tengamos un poquito de información para que podamos hacer una definición de lo que es la iglesia, porque esa es la idea. Estamos en busca de definir lo que es la iglesia. Entonces hemos visto que somos sacerdotes, que somos testigos, que éramos hijos mayores o menores, según nuestro Señor Jesucristo, pero que hay un Dios que es bueno y que en su amor
tuvo misericordia de nosotros y que manifestó su gracia. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a darle gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay gratitud, hermanos, en nuestro corazón? Sí que es maravilloso este Dios, hermanos, y este Jesús, que toda esa pobreza, todo lo que vivió, todo el maltrato, todos los golpes, todas las injurias, todo el descrédito, todo el abandono aún de sus seguidores, hermanos, todo eso que sufrió era para que tú y yo tengamos una posición ahora de dignidad en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por darnos esa posición.